Muchas gracias. Ya tuvieron una probadita de lo que dijo Sirin. Tenemos el tiempo muy corto, así que yo creo que podríamos aceptar un par de preguntas. Así que los primeros que levanten la mano, a ver, ¿que alguien quiere preguntar algo a la autora? También una reacción de la mesa. Por favor. Sí, pues. Bueno, he estado leyendo a Saba Mahmoud. Dice que el hijab y otros términos de otras prácticas del islamismo son una forma también de subversión. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Alguien más? Porque también hay reacciones en la mesa. Sí, yo quisiera saber por qué el nombre del libro, porque podría haber sido el uso tramposo de parte del imperio de la gente de las mujeres, ¿no? Y no arremetes contra un movimiento que es liberador, desde el cual estás usando además conceptos para la investigación. Okay. Gracias. Primero... No, después. Okay. Muy bien. Es la misma crítica que hago a Fátima Mernissi en el libro. En el libro yo hablo de la paradoja del silenciamiento que podemos observar en la obra de Fátima Mernissi. Porque Fátima Mernissi, pretendiendo estar dando voz a las mujeres musulmanas, las está silenciando en el mismo momento en el que asume una sola interpretación del hijab, una sola concepción del hijab, y la hace hegemónica y asume que es una forma de opresión. Es aquí cuando hablo de el secuestro del hijab. El secuestro del hijab por dos partes, básicamente. Tanto por parte de los sectores sexistas, machistas y patriarcales al interior de nuestras sociedades árabes y musulmanas que quieren imponerlo, como por parte de aquellos que quieren prohibirlo, tanto en Occidente como en algunos países islámicos, como en su momento Turquía fue, o como Túnez también, en su momento. Este secuestro del hijab lo que está haciendo es invisibilizando y silenciando pues, a la inmensa mayoría de mujeres musulmanas que llevamos el hijab partiendo de una concepción del Islam que no es una religión, porque el concepto de religión, como lo defino ahí en el libro, es un dispositivo también del poder colonial que ha servido para colonizar y silenciar y reducir la amplia heterogeneidad de formas de espiritualidad y cosmovisiones y formas pues, de ser y de estar en el mundo muy complejas a partir de una visión que es occidentalocéntrica y cristianocéntrica, es decir, a partir de la trayectoria y de la experiencia histórica cristiana católica, ¿no? Y por lo tanto definimos el Islam desde lo que el filósofo Taha Abdurrahman llama una epistemología del etos, es decir, una epistemología ética, y yo añado una epistemología ética de absoluta emancipación y liberación. Y por lo tanto se reduce el hijab a un concepto pues, sumamente oscurantista que silencia pues, la ética global y la cosmovisión global que estamos comprendiendo y en la que nos estamos moviendo las mujeres musulmanas. Y esto está ligado con su pregunta, y es la cárcel del feminismo. Esta mañana me preguntaba una compañera, ¿y por qué no feminismos islámicos? Precisamente porque nosotros estamos hablando de ir más allá, de trascender. ¿Y por qué? Y vamos a dar la vuelta entonces a la pregunta. ¿Y por qué no hablar desde el Islam? ¿Y por qué no hablar desde las categorías islámicas? Estoy tomando conceptos, es verdad, porque yo asumo muchos de los conceptos que desde los feminismos críticos, ¿no? Se han desarrollado, pero estoy también llamando la atención sobre cómo el feminismo hegemónico, ¿no? Porque yo me inspiro ahí en los feminismos de Abya Yala, me inspiro en los feminismos negros, en los feminismos indígenas, en los feminismos del llamado tercer mundo, también critico ese concepto. pero tenemos que llamar la atención sobre cómo ese feminismo hegemónico. A mí las palabras feminismo, las palabras democracia, las palabras derechos humanos, a mí me traen la imagen de Abu Ghraib en Irak. A mí me hacen sentir Guantánamo. A mí me traen a la memoria y me traen a mi cuerpo el genocidio que se está perpetrando ahora en Siria. Para mí las palabras feminismo, las palabras democracia, las palabras derechos humanos me traen dolor,
un dolor que atraviesa nuestros cuerpos, un dolor que nos roba nuestros países. Se trata precisamente de trascender el monólogo y de comprender no la necesidad, sino la existencia de luchas de emancipación, de liberación, más allá de las cartografías occidentales. No es Occidente el inventor primero y último de la liberación y de los movimientos de liberación. La liberación, las luchas de resistencia y emancipación es algo que ha acompañado a toda la historia de la humanidad desde que es humanidad. Y por lo tanto no se agota, es decir, ni nace ni se agota, porque como señalaba el profesor Enrique, el Islam, que nació en el año 622, en el año 622, en el contexto de la Arabia preislámica, donde las mujeres eran una sela, ¿cómo era? Sela, que siempre, mercancía, una mercancía que se compraba y se vendía, donde enterraban vivas a las niñas, donde las mujeres no eran considerados sujetos, no podían tener ningún derecho, ninguna libertad. En ese contexto, el Islam, que nació y que es una auténtica revolución, porque es la única manera de concebir el Islam como una revolución antisexista, anticlasista, antirracista, y que el Euroislam ha anulado en gran medida pues, mucho del carácter revolucionario de este Islam, el Islam consideró a la mujer un sujeto, es decir, un sujeto político, con todos los derechos y también las obligaciones. Le dio el derecho al divorcio, derecho al aborto en determinadas circunstancias. Estoy hablando del año 622, el año 622. Le dio derecho a la propiedad. La consideró un semejante, ¿no? No había diferencia, no podemos concebir en el Islam el debate que se dio en Europa sobre si las mujeres tenían o no alma, ¿no? Sobre si eran o no. En el año 622, ¿dónde estaba? ¿Qué era Europa? ¿Dónde estaba Europa? Estaba sumida en la más absoluta oscuridad. Bueno, pues precisamente esa Europa y esa misma Europa, ese mismo Occidente, que es en términos históricos globales quien más genericidios, epistemicidios y genocidios ha causado y ecologicidios ha causado y sigue causando, es precisamente ese Occidente quien quiere enseñarnos a nosotras y a los pueblos colonizados, es decir, a los pueblos que ella misma, ese mismo Occidente, ha subyugado y ha oprimido y ha aplastado, quiere enseñarnos cómo liberarnos. Quiere darnos clases y lecciones sobre cómo tenemos nosotras que hablar, sobre cómo tenemos que vestir, sobre cómo tenemos que pensar, sobre qué categorías son válidas para poder ejercer la enunciación, porque resulta que si no hablamos de género y desarrollo, no financian a muchas de las asociaciones marroquíes, por ejemplo, dentro del sistema de la cooperación al desarrollo, ningún proyecto. Y resulta que esas mismas mujeres que desde el Islam y desde las categorías del Islam ya estaban planteando luchas emancipatorias y liberatorias, pero desde los conceptos del Islam no se les considera existentes hasta que no empiezan a hablar de las categorías que se les impone para hablar. Y además tienen que coser, ¿no? En los proyectos de costura financiados por el Sistema de la Cooperación al Desarrollo, tienen que coser ropa normal. Ropa normal. No pueden coser chilabas porque eso es financiar el islamismo, ¿no? Y de eso hablo en el libro. Estamos hablando entonces de superar el monólogo. De superar el monólogo y de reconocer de una vez por todas la heterogeneidad intrínseca al mundo en el que estamos, para poder superar precisamente pues, este monólogo.